Muy bien, entonces iniciamos la grabación de la sesión que ya habíamos comenzado en realidad de las 8:30, pero vamos a comenzar ya con el tema, ya hemos estado en coordinaciones previas. Bien, la clase pasada, a ver, mientras comparto el archivo, ¿alguien me puede ayudar por chat nada más? ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Qué tema vimos la clase pasada? Por chat, por favor, no utilicen el audio. Ok, no, Mesopotamia, Egipto, Persia. ¿Ya? Imagino que ya estarán al día con sus trabajos. Ok, muy bien. Vamos al tema de hoy. Hoy día vamos a ver, ¿llegan a ver la pantalla compartida? ¿Alguien que vea la pantalla compartida, por favor? ¿Ven la pantalla compartida? No utilicen el audio, por favor, gracias. Ya voy a intentar compartir de nuevo, ¿ya? Ahora sí, ¿se ve? ¿Sí se ve? Ya, genial. Ya, esperen un momentito, por favor. Un ratito, ahorita vengo. Listo, continuamos entonces. Ya estamos viendo la pantalla. Vamos a hablar del tema que nos toca hoy día, el tema griego y romano, más conocido como el grecorromano, ¿no? O clásico. Cada vez que diga la palabra clásico, significa que pertenece obviamente a la etapa greco-romana o griego y romano. Y esto va a servir bastante a ustedes porque va a ser un tema muy recurrente a lo largo de la historia del arte y del diseño, y también su aporte en los diseños que ustedes puedan aplicar hoy en día, que hay mucha gente que todavía utiliza o le gusta bastante el diseño clásico. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el tema de Grecia, ¿no? Y vamos a ver Roma en general, ¿no? Con sus mobiliarios característicos y las aplicaciones obviamente en el diseño. Bien, pues entonces una cronología muy rápida, y por aquí hay unos videos que ustedes podrán verlos después, ¿no? En YouTube. Videos resúmenes nada más de Grecia y Roma. Pero vamos de frente ya al tema, arte en Grecia.
Bueno, el arte en Grecia se divide en varias etapas, ¿ya? La etapa arcaica, clásica y helenística, ¿no? Porque va a tener una etapa de formación o formativa, luego ya viene la etapa clásica, que es la más conocida de todas, y luego una etapa helenística en donde el mundo griego se expande, ¿no? Gracias a Alejandro Magno. Entonces veamos las imágenes. Bien, en arquitectura, la arquitectura griega es una arquitectura netamente arquitrabada. Arquitrabada. ¿Qué quiere decir arquitrabada? ¿Alguien me puede ayudar? A ver por chat. Ya habíamos hablado de este tema en la clase pasada. ¿Qué era una arquitectura arquitrabada? ¿Qué elementos forma una arquitectura arquitrabada? O un sistema arquitrabado o adintelado. Como dintel, pero ¿qué elementos tiene el sistema arquitrabado o adintelado? No, no materiales. ¿Qué elementos como sistema constructivo? Ujú. Muy bien, Julia. Columnas y vigas, ¿ya? Lo que utilizamos hoy en casa. Bueno, me las casas, ¿no? Los griegos no utilizaron el arco. Fue mínimo el uso del arco, casi nada. Entonces, todo su sistema constructivo ha sido una arquitectura arquitrabada. Los materiales utilizados han sido la piedra arenisca y el mármol, obviamente. Había policromía, sí, pintaban los templos y pintaban los templos. Y sus esculturas también. Ahora, búsqueda de una armonía visual. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos querían que su templo, su arquitectura, sobre todo el templo, que era lo más importante, sea visto o sea bello por los cuatro lados, por donde se mire. Eso era lo más importante para los griegos, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando uno, por ejemplo, les ha pasado a ustedes que están, apaguen el audio por favor. ¿A alguno de ustedes les ha pasado que cuando están parados debajo de un edificio muy alto, da la sensación de que el edificio se va a venir encima? ¿Les ha ocurrido eso alguna vez? Por más que el edificio sea totalmente perpendicular al suelo, ¿les ha ocurrido, ha pasado esa sensación de que el edificio se cae? Sí, ¿no? Mientras más alto es así. Ya. Eso es un efecto óptico de nuestra vista, por el punto de fuga, por así decirlo. Perspectiva. ¿Qué hacían los griegos entonces? Al ver eso que ocurría, deformaban un poco el edificio, por así decirlo, el templo, para que el ojo lo pudiera rectificar. Porque uno cuando ve un elemento a lo largo que es plano o una viga, siempre va a haber la sensación de que se pandea. Nuestro ojo lo ve así. Se pandea la viga, las columnas no están verticales, están que se inclinan hacia afuera porque son grandes, pero en realidad no están así. Entonces, ¿qué pasa? Corrigen eso y elevan un poco el arquitrabe, inclinan un poco las columnas, las separan y la base también. Y al final el ojo hace la corrección. Miren hasta qué grado de perfección llegaron los griegos. ¿Eh? Hasta qué grado de perfección llegaron los griegos para poder hacer sus templos. Y eso que no estamos hablando de escultura. Ahora, esta es la planta de un templo griego. ¿Ustedes saben qué es un plano en planta? ¿Han oído hablar de ese tema en taller o en medios de expresión? ¿Ya les han explicado qué es un plano en planta, en corte, en elevación? ¿Sí? Sí saben, ¿no? Algunos quizás sí, quizás otros no. Julia, sí sabes, seguramente, ¿no? El plano en planta te ayuda a ver la distribución interna de un espacio, ¿no? Entonces, cada vez que hablemos la planta del templo tal o la planta de la casa tal,
es porque estamos hablando de un plano visto desde arriba, por así decirlo. ¿Ya? Y vemos las partes internas. Entonces, las partes de un templo griego van a ser tres: el pronaos, la cela y el opistódomos. Son tres espacios que más o menos se repiten en casi la mayoría de templos griegos y van a estar rodeados por un pórtico de columnas. Ahora, yo les pregunto algo. A ver quién levanta la manito. ¿Por dónde es el ingreso? ¿Por el pronaos o por el opistódomos? A ver, miren la imagen, mírenla bien, analícenla. ¿Por dónde será el ingreso? ¿Por el pronaos o por el opistódomos? Son tres partes: pronaos, cela y opistódomos. Elizabeth nos dice pronaos. Pronaos, Gabriela también. ¿Quién más? A ver. A ver, Yubet, te escuchamos. Por ahí dicen opistódomos, pronaos. Por la cela, dice. Qué bravo. Yubet, ¿ibas a decir algo? Pronaos. Pronaos, ya. Muy bien. Ya. Pronaos, la mayoría dice pronaos. Por el opistódomos. Muy bien. El ingreso es por el pronaos. La cela también se le dice naos. Y ustedes al ver un término allá, el término del prefijo pro, significa que está, ¿no?, delante, ¿no?, anterior. Entonces, pronaos es el ingreso. Por ahí se ingresa. Se ingresa a la cela y en la cela es donde se realizaban las actividades religiosas del templo. Solo ingresaban las personas importantes, porque estaba la imagen de la diosa o el dios, y los sacerdotes. En el opistódomo se guardaban eh, las ofrendas que se dejaban obviamente en las festividades, ¿ya? Pero el pueblo hacía sus procesiones por afuera, el pueblo no ingresaba, igual que en Egipto, el pueblo estaba fuera del templo, no tenía acceso al templo. Y este templo, obviamente, estos tres espacios estaban rodeados por un pórtico de columnas, que podían ser de una hilera o de dos hileras, dependiendo. Ahora, la ubicación del templo geográficamente podía estar en el campo, podía estar cerca al mar, podía estar en las montañas, podía estar en la ciudad, dependiendo a qué diosa o dios estaba dedicado, ¿no? ¿Qué pasó, Patricia? ¿Alguna pregunta? Ah, ya, ok. Eh, ¿Quién es el jefe del Olimpo? El dios del Olimpo, el jefe. Zeus, ¿no? La diosa del amor. Te escucho, Yubet. Afrodita. Afrodita, ¿no? El dios de la guerra. Ares, ¿no? Ya. Ares, sin H, sin H. Dominan el tema, dominan el tema, dominan el tema de la mitología. Ya en asesoría se va a ver mucho más ese tema, ¿no? No, no, Ares es el dios de la guerra. Hades es el dios del inframundo. ¿Ya? Hades. ¿No? Ajá. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Seguimos entonces. Bien, aquí vamos a hablar de las columnas. A las columnas griegas
o el tipo de columnas griegas se le va a conocer también con este término. Lo voy a escribir. Órdenes. ¿Ya? Los órdenes griegos van a ser tres: dórico, jónico y corintio. El dórico va a representar, se dice que representa al hombre, porque es más grueso, más ancho, más macizo, ¿no? Tiene un fuste ancho, este es el fuste, todo esto es el fuste, y tiene un capitel redondo. El jónico se dice que representa a la mujer, el fuste es más delgado, más esbelto, y estos elementos que están acá que parecen piononos son las volutas. ¿Ya? Entonces cada vez que vean estas volutas saben que es jónico. Representan a los bucles o a los cabellos de la mujer griega. El corintio es muy parecido al jónico, solo que el capitel, eso de acá arriba se llama capitel, va a variar porque va a tener elementos vegetales y hojas de acanto, unas hojitas que sobresalen hacia afuera, como aparecen en lechuga criolla, ¿no? Que se quiebran o se encorvan hacia afuera. Todo esto trabajado en mármol. El único que no tiene base, si se han dado cuenta, es el dórico. ¿Ya? Entonces, para los griegos el dórico representaba al hombre, el jónico a la mujer, y el corintio era una variante, por así decirlo, del jónico, ¿no? Ahora, yo les pregunto, ese era el pensamiento griego de ese tiempo. ¿Ustedes creen que todas las mujeres hoy en día son así delgaditas, esbeltas, ¿no? Muy jónicas, y los hombres son totalmente macizos, no bien dóricos? ¿Qué piensan ustedes? A ver, audios, los escucho. Al revés, dice Joyce. No, profesor. Ya se perdió otra vez. Pachoncitos. ¿No? Hay variedad, pues, ¿no? Porque hay mujeres más Creo que anchitas. depende de la edad. Al comienzo, La, al filo- la- comienzo, el al físico humano comienzo, se ha ido cambiando al transcurso del tiempo. Claro. al Y comienzo cuando están solteros son flacos, ya Las cuando mezclas de raza y las diversidades de lugares. claro, las diversidades, ¿no? Genéticas, ¿no? Cosas así, los lugares también, ¿no? Eh, pero ¿a qué se debe esto? Bueno, uno, que los griegos es una sociedad machista, ¿no? Y crean que era así. Además, esto es una especie de idealización de las cosas. Recuerden que los griegos idealizaban mucho, ¿ya? Era una sociedad machista, eso sí. Ya, pero nosotros no sabemos si habían griegas que eran anchas y gruesas y quizás mandaban al hombre, o también había hombres delgados que no eran atletas, que se dedicaban a otra cosa, ¿no? Pero esa era la explicación, ¿no? Que se les daba, ¿no? En esos tiempos, ¿ya? Profesor, Dime. que yo recuerde, y espero equivocarme, a ver si me corrige. Que yo me acuerde, cuando estaba en el colegio, me dijeron de que las mujeres que eran de fisionomía más ancha o robusta, Mm. también las usaban como para esclavizarla, tanto puede mandarla como parte de seguridad de la realeza o personas con poderes, o si bien es cierto, a hacer quehaceres que a los hombres satisfagan. Por eso también era una cultura muy machista. Am, No primera sé vez si me que equivoco. ya, primera vez que escucho eso, pero tal vez pueda estar relacionado con el tema de las amazonas. No sé si han visto La Mujer Maravilla, ¿no? Y ahí se habla un poco de la He visto, famosa, sí, pero no lo ¿no? relaciono. Termisquira, la isla donde viven las amazonas, que netamente el poder las tienen las mujeres. Y que era todo en base a las mujeres, eran mujeres soldados, ¿no? Entonces, eso es un mito porque no se sabe si en realidad existieron las amazonas. Pero que yo recuerde o haya leído, no, las mujeres no formaban parte de la milicia, eran netamente los hombres. Netamente los hombres. Ya cuando era un caso excepcional, por ejemplo la invasión de los persas y todo, ahí tenían que luchar todo, hasta los perros tenían que luchar ahí, ¿no? Pero por parte de cuestiones Claro, de por milicia, eso le dije, ujú, por eso le dije en un comienzo de mm, que
podían inclinarla por la parte de, claro, milicia, como usted lo especifica, o también para los gustos y satisfacciones de los hombres. De la realeza, Ah, claro, ¿no? O sea, de bueno, eso. eso sí ya ese es otro cantar. Eso sí no te podría decir cómo será eso, ¿no? Eso habría que investigarlo en los Ah, textos porque griegos. me enseñaron así, por eso quería Ah, alzar ese punto. Pero tal. no, está bien. Ay, bueno, la verdad no sé de ese tema sí no he escuchado, ¿no? Pero de que hablaron de las Amazonas como una especie pues de contraparte del grupo humano de varones de la defensa, sí existió entre su mitología, ¿no? Pero no se sabe si en realidad existieron las Amazonas. Bien, las columnas en forma de mujer se van a llamar cariátides, ¿ya? Cariátides. Acuérdense esto siempre, cariátides, ¿no? Miren ese trabajo, el centro de gravedad tiene que pasar por aquí, la columna está bien tallada y todo lo demás. Y cuando tiene cuerpo de hombre la columna se va a llamar Atlante. Ya lo voy a escribir acá. De Atlas. ¿Se acuerdan de Atlas? El que cargaba el cielo. Ya. Entonces, cuando la columna tiene forma de mujer, ¿No era el mundo? el mundo o el cielo, claro, ¿no? Está bien. Cariátide. ¿Ya? Y cuando tiene la columna, tiene que ser columna, pues, ¿no? Porque está soportando algo. Forma de hombre, Atlante. Lo vamos a ver hasta en Lima. O sea, acuérdense bien esto. Yo le digo, presten mucha atención al tema grecorromano porque esto lo vamos a ver en diversas partes del curso. Se van a ir repitiendo, ¿no? Ahora, la pintura, dicen que los griegos eran mejores pintores que escultores. Ya se imaginarán el nivel de pintura que ha habido o que hubo, pero no ha quedado nada porque pintaban en madera y también pintaban muralmente y lamentablemente eso ha desaparecido. Entonces, lo único que ha quedado en pintura es la pintura en la cerámica. Y estos jarrones, ¿cómo se llaman? ¿Alguien tiene una idea cómo se llaman estos jarrones? Está relacionado con el tema de cuando hay elecciones, o actualmente, hoy en día. Ánfora. Muy bien, el ánfora, ¿ya? El ánfora. El ánfora servía para guardar cereales, granos, agua, pero también como un elemento utilizado en las votaciones, ¿no? Sobre todo en Atenas, que era la cuna de la democracia, y ahí se ponía en el ánfora, ¿no? Hoy el ánfora es una, ¿no? El ánfora hoy día es una caja, muy bien, gracias Elizabeth por esos aportes de esas imágenes, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos imágenes de personajes, ¿no? Que están soportando como columnas, lo que expliqué. El ánfora hoy en día es una caja de plástico, no tiene nada que ver con el ánfora griega, ¿no? Pero aún así le dicen ánfora, ¿no? Bueno, o le dicen urna, ¿no? Pero la urna es un lugar donde se guardaban las cenizas de los fallecidos. O sea, ni siquiera deberían ser urnas, ¿no? Pero bueno, pues los periodistas repiten nomás, ¿no? Seguimos. Y acá hay mucha mitología. En las pinturas de la cerámica de las ánforas hay mucha mitología y vida diaria, ¿no? Que gracias a ello también se puede, ¿no? Aprender bastante. Aparte de que el griego ya existía, la escritura griega, ¿no? Pero también con la pintura se aprende bastante de las costumbres, sobre todo del pueblo griego. Bien, ahora en la escultura, aunque no lo crean, hay muchas etapas, ya le dije arcaico, clásico y helenístico, ¿no? Y al inicio era muy inexpresivo. Miren acá, inexpresivo totalmente. Luego con el tiempo ya tenía una característica de más rasgos más reales, por así decirlo, gestos, miradas, musculatura y demás. Entonces, esto, miren acá, con la cuestión del movimiento. ¿A qué cultura les recuerda? ¿A qué tipo de esculturas les recuerda? ¿De qué cultura de la clase pasada? Que era así hierática, los brazos pegados, un pie adelante. ¿Se acuerdan? La clase pasada vimos un tipo de escultura así, de una Profesor, cultura. disculpen, no escuchan. ¿Cómo? Egipcio, Egipcio, egipcio.
egipcio. Muy bien. Te diste Punto. cuenta. ¿Por qué? Porque los griegos no son tan antiguos como los egipcios. Entonces, todo esto es griego, ¿ah? Sus primeras esculturas griegas tenían este formato, ¿no? De influencia muy egipcia, muy hierática y bastante uso del desnudo. De aquí en adelante, bastante pintura y escultura va a trabajar el desnudo, así que por favor no se sorprendan, porque así es la historia del arte, ¿ya? El desnudo sobre todo en hombres, mujeres no, muy poco. Semidesnudo quizás, pero no desnudo completo. Y miren el movimiento que se va generando, ¿no? Con el pasar del tiempo hasta la etapa helenística, ¿ya? Claro, hay una frontalidad al inicio, ¿no? Como se ve aquí, ¿ya? Ahora, el tema helenístico, ¿de dónde viene esa palabra? ¿De dónde parte? A ver, ¿quién me ayuda o quién tiene una idea? ¿De dónde viene el tema helenístico? ¿De qué palabra viene? De Helena. ¿De Elena de Troya? Helena, De ya, las escuelas Helena, filosóficas. Helena de Troya, ¿no? La guerra de Troya. ¿Todo el mundo está de acuerdo por Helena de Troya? Ahorita te respondo, Lucía. Que tu pregunta es un poco curiosa. No sé, me da un poco de risa, Lucía, porque esa Ya, pregunta ya. directa. Ya, Por la muerte de Alejandro Magno. claro, claro, ya. Pero no tiene que ver Claro, nada de claro. Helena de Troya. Lo que pasa es que Disculpe. la península griega, gracias, pueden apagar su micrófono. La península griega, eh, eh, no sé por qué Lucía está preocupada con esa pregunta. La península griega se llamaba Hélade. Entonces todos los que vivían ahí eran helenos, porque pertenecían a la Hélade. ¿Ya? A la Hélade. Entonces eran helenos o helenas. Por ejemplo, Helena de Troya era una griega, porque era de la Hélade, y le pusieron el nombre Helena porque era de la Hélade. Pero cualquiera que pertenecía a la Hélade o a la península griega era un heleno. Soy heleno, ¿no? ¿Entienden? De ahí viene el término helenístico. Ahora, con respecto a la pregunta de Lucía, que todo el mundo lo ha leído, ¿no? ¿Por qué razón retrataban, ¿no? Lo que retrataban de una manera pequeña en el hombre? Y parece ser que es por cuestiones de poca importancia, por lo que he leído. No era muy importante para el idealismo griego ese tema, sino más que todo la musculatura o el trabajo del cuerpo en sí. O sea, todo lo que es músculos, pues, ¿no? Brazos, piernas, pectorales, abdomen y demás. ¿Ya? Por ahí va la respuesta para Lucía. Seguimos. Entonces, se pintaban, ¿no? Que no sé qué pensarán ustedes, pero se pintaban. ¿Ya? Se pintaban. ¿Ya? Entonces, y además, para ellos el idealismo era algo básico. No es que todo el mundo, todos los griegos tenían este cuerpo. No, no, no. Era un idealismo que querían alcanzar ellos. ¿Ya? No es que eran de esa manera. Ahora, también había una postura llamada el contraposto. ¿Ustedes se han dado cuenta que alguna vez se han parado de esta manera? Cuando están esperando en la calle de pie. ¿Sí o no? Sí se han parado así, ¿sí o no? ¿No? ¿Por qué? Porque un pie apoya todo el peso, ¿no? Y el otro está relajado, ¿no? Eso se va a llamar el contraposto, ¿ya? El contraposto. No olvidar. Ahora, hay un canon dentro del mundo griego. ¿Mm? ¿Cuál es el canon? 7 cabezas. Ustedes miden de su mentón hacia la parte superior de su cabeza, o sea, hasta el hueso, ¿ah? No la melena, no todo el cabello que tienen arriba,
sino hasta la base, ¿no? La superior de la cabeza, desde el mentón. Esa distancia la multiplican por 7 y tiene que salir su tamaño, su talla. Sí se tiene que cumplir, ¿eh? Ahí sí se tiene que cumplir, ¿eh? Así que les dejo ese ejercicio, ya me contarán el fin de semana si se cumple o no se cumple. ¿Ya? Son el canon de las 7 cabezas. ¿Ya? Profe, yo soy cabezón, dicen, ¿no? Creo que me he pasado de tamaño, o yo tengo mi cabeza pequeñita, me faltan cabezas, creo que son 10 cabezas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya ese no es mi rollo ya, ¿no? Pero la mayoría cumple esto, ¿ah? Así que hagan ese ejercicio, les recomiendo que lo hagan, ¿ya? Y me lo van a comentar después. Ya, seguimos. Y acá se ve, pues, miren, las primeras esculturas griegas, netamente iguales al frontalismo, el hieratismo, el pie adelante y demás de la influencia egipcia. Y estos se llamaban los kurós, ¿ya? Los kurós, estas esculturas. Ahora, en los frontones de los templos, que son estos elementos triangulares, que están en la parte alta, también había bastante trabajo no escultural, ¿no? Bastante trabajo escultural, sea en mármol o sea en piedra. Este es, por ejemplo, la etapa clásica, el discóbolo de Mirón, ¿no? Una persona que está lanzando el disco, en donde no, que la medida del mentón hacia arriba, es una medida tal, no sé cuánto medirá en tu cabeza, o sea, lo que mide tu cabeza, ¿ya? Y eso lo multiplicas por 7 y te tiene que salir tu talla, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Yo no sé cuánto medirá la cabeza de cada uno de ustedes, pero del mentón arriba hay una talla tal, cada uno tiene una talla diferente, seguramente una dimensión diferente. Eso lo multiplican por 7 y debe ser su talla actual que ustedes tienen, ¿no? Su altura. A eso me refiero. ¿Ya? Ahora ya, calculen ya en su casa, ya luego hacen su medida. El disco de Mirón, bueno, es trabajo también del cuerpo, ¿no? Lanzando el disco, ¿no? Bastante movimiento, trazos reguladores, mucha curva, ¿no? Igual acá está Zeus, Atenea, Poseidón, un montón de dioses dentro de los frontones de los templos. Se trabajaba bastante con mármol, bastante con arcilla al inicio, ¿no? Arcilla cocida, ¿ya? Y este ser mitológico que tiene mitad de cuerpo de caballo y mitad humano, ¿cómo se le conoce? A ver. Alisa dice que sí se cumple, muy bien, excelente. ¿Cómo se llama ese ser? ¿Mitad caballo, mitad humano? Minotauro. No. Se llama... No. ¿Cómo va a ser Minotauro? No. Centauro. ¿Ya? Centauro. ¿No? El centauro tenía mitad... ¿no? Yamil también cumple con el canon. ¿Ya? Ya, ahora todos son griegas y griegos seguramente, ¿no? Ya se alucinaron, ya ahora se van a parar en contraposto, ¿no? Van a estar ahí con su sábana blanca, ¿no? Sí, yo soy griego, ¿no? Yupi, ¿no? Ya. Ja. Hmm. Bueno, pues. Michael, ¿te escuchamos? ¿No? Ya. Muy bien, seguimos entonces. Y esta es la parte helenística, ¿no? Miren aquí todo este trabajo. Increíble, ¿no? Miren este dinamismo, este movimiento. Miren el trabajo de la musculatura en el mármol. Es increíble, de verdad. Es alucinante. Miren las barbas, las costillas, los músculos, ¿no? Y eso que estamos hablando en etapa griega, ni siquiera estamos hablando de Miguel Ángel, del Renacimiento. Bien, entonces pasamos ahora
al tema de Roma, no sin antes, yo soy espartano. Ya, pues, agarra tu sable y tu escudo y lánzate a la guerra. Vamos a ver si eres un gran espartano, ¿no? Vamos a ver si te enfrentas a Cuchumil persas y vamos a ver si sale lo espartano ahí, ¿no? Sales espantado, que es otra cosa, más que espartano. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Me van a esperar un ratito, por favor. ¿Ya? Pero voy a dejarle unas preguntas y lo van a responder por el chat, ¿ya? Quiero que me digan para ustedes, cuál es el aporte griego, ¿ya? Más importante de lo que hemos visto ahorita, ¿ya? ¿Qué es lo más importante para ustedes de lo que hemos visto de Grecia? Los responden por el chat, ¿ya? Vengo en 2 minutitos. Ok, muy bien. ¿No? La escultura, nos han respondido las esculturas sobre todo, ¿no? ¿Qué más? La arquitectura, la idealización, importante, ¿no? Se idealiza la belleza y la arquitectura. ¿Mm? Los Juegos Olímpicos, ya hablaremos después, en otro día, de ese tema, ¿no? ¿No? Muy bien. ¿Me escuchan? Es que apagué el micrófono, por cierto. La idealización en todos los sentidos, no el efecto óptico, así es, muy bien. El plano, no entiendo a qué te refieres con el plano, Elizabeth. Las columnas, obviamente. Eso tiene que grabárselo, ¿eh? ¿Ya? Los órdenes, dórico, jónico y corintio. ¿Mm? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Ahora sí vamos a entrar al tema de Roma. Grecia fue un previo a Roma. Roma era un pueblo de pastores que vivían en una colina en Roma y fueron conquistando poco a poco a diversas civilizaciones cercanas. Pasaron por una etapa monárquica, luego pasaron por una etapa de república, de influencia griega obviamente, y finalmente a una etapa netamente imperial. Y lo vamos a ver acá, ¿no? En el arte romano sobre todo se rescata bastante el tema de la república y el imperio, ¿no? Hay mucha imitación griega con respecto al tema de los órdenes, de los templos, ¿no? De los acabados, el uso del mármol también, ¿no? Pero los romanos a nivel de arte van a aportar algo
que es nuevo, que van a ser las pinturas murales que han sobrevivido y los mosaicos, que es algo muy importante. Ya, vamos a ver eso entonces. Bien, características de la arquitectura romana, ¿no? Aportes de la arquitectura romana. Bueno, pues el sistema constructivo era adintelado arquitrabado, definitivamente, igual que el griego. Pero también utilizaron el arco y la bóveda. O sea, hay dos. Mientras que los griegos no utilizaron el arco y menos la bóveda, que no la conocían, los romanos sí. Y eso te permitía grandes espacios, ¿no? Grandes luces se llama, ¿no? Entre columna y columna o muro y muro para la funcionalidad del espacio al cual se está diseñando. Ahora, ¿qué materiales van a utilizar los romanos? Bueno, pues uno es la piedra. Y es algo que ya viene desde hace tiempo. Pero otro importante es el ladrillo cocido. Algo que no se había utilizado mucho en otras culturas. Y Roma utilizó bastante porque al ser un imperio, es un imperio, un estado constructor, ¿no? Invasivo, conquistador y demás, que va a empezar a llega a una ciudad, invade, construye, hace su ciudad igual nuevamente y sigue así por todos lados. Entonces el ladrillo era un elemento muy rápido para trabajar, que ayudaba a construir. Pero otro de los aportes importantes va a ser el cemento. Los romanos crean el cemento, aunque no lo crean. Si no hubiera sido por los romanos, ya no tendríamos cemento. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hicieron? Hay una ceniza volcánica llamada la puzzolana que la combinaban con cal, arena y agua y se formaba el cemento. Y eso ya se fraguaba y se utilizaba para unir los ladrillos y así hacían obras monumentales, ¿no? Obras que hasta el día de hoy son maravillas en realidad de la ingeniería y de la arquitectura, ¿no? Porque obviamente tenía que ser impresionante la arquitectura en Roma, ya que era la capital del mundo antiguo, por así decirlo, al menos occidental. Este elemento de aquí, ¿cómo se llama? Esta construcción que estoy mostrando ahorita en el centro. ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede ayudar? Eso que tiene muchos arcos unos sobre otros. ¿Están viendo la imagen? Sí. ¿No es el Coliseo Romano? El Coliseo Romano. O, o conocido como... Coliseo Romano es un nombre propio, pero su nombre oficial, ¿cuál es? Anfiteatro Flavio, creo. El Anfiteatro Flavio. Muy bien, ¿no? Es un anfiteatro. ¿Saben cuántos tiene de altura? 40 metros. Calculen. Por piso. Un piso mide 2,50 ya. Dos pisos 5. 5 por 8, 40. 16 pisos tiene. De base de piedra y todo lo demás de ladrillo y concreto para una capacidad de casi de 80.000 personas. Es el anfiteatro más grande que se haya levantado en el mundo romano. Imagínense, con un sistema constructivo increíble de ingresos y salidas, butacas, sillas, tenía incluso una techumbre de tela para que el sol no moleste. Es una obra de la ingeniería. Increíble, increíble. Si algún día van a Roma, obviamente visitan el Coliseo, se van a dar cuenta, van a decir, rayos, de verdad era cierto, ¿no? Increíble. ¿Ustedes han visto Gladiador alguna vez? La película Maximus
¿Nunca han visto Gladiador? Creo que nunca han visto Gladiador, ¿no? Es un clásico. Sí, profesor. Ya. Sí. Cuando el gladiador con su gente llega a Roma, ¿no? Y miran el Coliseo y dicen, jamás pensé que el ser humano podría hacer estas cosas. Ese era el fin de los romanos, pues, impactar. ¿Mm? En asesoría lo vamos a ver mejor, ya con más detalle. Ahora, los romanos van a crear dos órdenes nuevos, ¿ya? ¿Cuáles eran los tres órdenes? A ver, por audio, ¿quién me ayuda? Los tres órdenes griegos, ¿cuáles eran? Ayúdenme, por favor. Dórico, jónico y corintio. Muchas gracias. ¿Quién fue? Ah, Julián. Julia. Ok, muchas gracias. Y los romanos van a crear dos más. El compuesto y el toscano. El toscano, que es este de aquí, en realidad se parece al dórico un poco. Y el compuesto se parece al corintio. En realidad aumentan dos y son 5 órdenes, pero que van a estar levantados sobre una base, que es una especie de prisma. Esa base o prisma se va a llamar así. Plinto. ¿Ya? Plinto. Eso le da más monumentalidad, más elevación, más importancia a la columna. Ahora, la arquitectura religiosa, el templo es muy parecido al templo griego, ¿ya? Si se dan cuenta. Pero solo tiene un pronaos y una cela y un ingreso directo. Más allá de eso no hay otra cosa, ¿ya? No hay más. Ahora, por ejemplo, para elementos conmemorativos estaban las columnas, que hay una sola, y los famosos arcos del triunfo, que sí hay un montón todavía en Roma. Las tumbas eran muy simples, circulares, se guardaban las cenizas de los fallecidos, y a nivel de edificios públicos van a existir las basílicas. La basílica no tiene nada que ver con lo religioso, porque para eso ya estaba el templo griego. En la basílica se realizaban reuniones o asambleas populares de magistrados o a veces hasta mercados. Entonces era una sala de usos múltiples, conocido como el Sum. ¿No? Eso ya lo escucharán alguna vez en taller. Sum, salas de usos múltiples, que eran grandes, por cierto. Las termas, bueno, para el relajo de la gente, ¿no? Termas, baños públicos, los mercados, obviamente. Y para el espectáculo estaba pues el teatro, que era un aporte griego, el anfiteatro, que es una creación romana, uno de ellos es el Coliseo, y también estaba el circo. ¿Ustedes han visto Ben-Hur? ¿El antiguo o el nuevo? ¿Qué pasaba en el circo en Ben-Hur? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Han visto Ben-Hur? ¿Han visto alguna película? No sé. Sí, con Charlton Heston. Heston, Con correcto. Charlton Heston, ¿no? Este... Yuvet, dinos. Siempre levanta la mano, Yuvet. Te escuchamos. Ya. Bien. Creo que Yuvet es un troyano, creo, ¿ah? Porque no sé qué pasa. Disculpe, no había aprendido el audio. Ah, dime. Lanzaban algunos soldados y luego soltaban leones, creo. Ese es en el Coliseo. Pero en el circo, ¿qué ocurría? Ben-Hur, Ben-Hur. ¿Qué pasaba? ¿Qué ocurría? ¿Había carrera de qué había? Carrera de caballos. ¿De caballos nada más? De caballos con carrozas, ¿no? Las Con cuadrigas. carroza. Claro, ¿no? Ben-Hur. También Escuadra, había... creo le llamaban. Ajá, también había lucha de gladiadores y todo eso, ¿no? Pero sobre todo eran las cuadrigas. Y era pues una carrera a morir, ¿no? A muerte. Peligroso. Por eso digo, si han visto Ben-Hur, se van a acordar. Y si no, va a tener que mandar el enlace de la película. ¿Ya?
A nivel de ingeniería, bueno, de puentes, acueductos, bastante trabajo. Y las viviendas, bueno, las viviendas habían la vivienda simple, la vivienda multifamiliar y las villas y palacios para la nobleza, ¿no? Que vamos a detallar en un rato. Entonces, haciendo un resumen aquí, ¿no? Claro, el circo máximo, por ejemplo, ¿no? Era el principal. Hoy ya no queda nada. La basílica está aquí, ¿no? Ven acá. Acá hay un templo. La basílica no tiene nada que ver con función de templo, sino una función administrativa. El acueducto, los arcos del triunfo conmemorativos, el templo, miren que el templo tiene un ingreso directo sobre una base, ¿no? Más allá de eso no hay otra cosa. Y obviamente el anfiteatro, en este caso el anfiteatro Flavio, que es conocido como el Coliseo. Anfiteatros hay un montón por todo Roma. Hay algunos que se conservan mucho mejor todavía que el Coliseo romano, ¿eh? Ya lo veremos luego. La domus es la vivienda unifamiliar. Este tipo de vivienda se va a construir en todo el Imperio Romano e incluso va a llegar a España, porque España es parte del Imperio Romano, y va a llegar al Perú este tipo de casas. Las casas virreinales del centro de Lima, que no sé si Julia Inés haya conocido, y ustedes no sé si también han visto casonas en el centro de Lima. Como les dije al grupo de ayer, me les avisé, quizás un día programamos el año que viene una visita al centro. Siempre hago visitas al centro para poder ver todo el tipo de arquitectura, acabados, mobiliarios y demás, ¿no? Que hay en el centro de Lima y que justamente hay varios estilos que vamos a revisar actualmente. Así que si desean y se apuntan, el año que viene cuando ya podamos salir a la calle, podamos hacer una visita al centro de Lima con las demás secciones y conocer un poco más, ¿no? Si es que se animan, ¿no? Si no, no, no hay ningún problema. ¿Ya? Genial, muy bien, gracias, genial. Yo siempre hago eso porque una cosa es verlo en clase y otra cosa es verlo en vivo. Vamos a ver Cariátides, Atlantes, el barroco, el rococó, el gótico, el renacimiento, esculturas, pinturas, casonas, mobiliarios, sillas, sillones, acabados. Visita el centro de Lima, ¿ya? Pero cuando ya pase la pandemia, ¿ya? Entonces ya vamos, vayan juntando su dinero, jeje. Ya porque ustedes van a pagar obviamente sus entradas. Ya es una guía libre por mi parte, ¿ya? El gasto es de cada uno. Bien, continuamos. Entonces la domus pues era la vivienda unifamiliar, ¿no? Que tenía varios espacios de comida, salas, cocinas, la letrina, el patio posterior que era privado para la familia, jardines y demás. ¿Mm? Ahora, la vivienda popular, por así decirlo, ¿ya? La vivienda popular era la ínsula. La ínsula tenía a veces hasta 7 pisos y había muchos, en realidad, cuartos que funcionaban casi como una casa. Y el retrete, solo había un retrete porque acá no había cañerías de agua y desagüe, ¿eh? Todo era el primer piso. Entonces tenías que irte corriendo si pasaba algo hasta el baño del primer piso. O recoger agua del primer piso para subirlo arriba. El primer nivel estaba lleno de tiendas. Y de ahí para arriba eran puras viviendas. ¿Hay restos de ínsulas todavía? Sí, ya, pero era de una clase no muy adinerada que digamos, no era una clase media o media baja. Y la villa obviamente era para personas importantes, ¿no? Nobles, el emperador, su familia y otras personas más. Ahora, los baños públicos o las termas, ahí había, no sé si ustedes han ido a los baños termales alguna vez. ¿Han ido a baños termales alguna vez? ¿Alguien?
Churín, por ejemplo, ¿no? Churín, ¿no? Esos son baños geotermales, ¿no? ¿Por qué? Porque en Cajamarca, ¿no? Porque se calienta la tierra y calienta el agua. Pero en Roma no había ese tema de geotermal. Entonces, lo que hacían era lo siguiente, hacer hornos debajo de una piscina que estaba forrada con trozos de mayólica o cerámicos, y eso calentaba el piso y calentaba el agua. Y ese horno constantemente los esclavos estaban ahí poniendo leña, leña y leña para que haya fuego y se caliente. Entonces había una zona caliente, una zona tibia y una zona fría. Porque si ustedes han ido a Churín, los que han ido a Churín, no pasan de frente a la poza de agua caliente, ¿sí o no? Nadie se lanza a la poza de agua caliente, ¿no? Pues si no terminaría como un pollo, ¿no? Pasan del agua fría al agua tibia y del agua tibia al agua caliente. Y cuando terminan con las termas del agua caliente, pasan al agua tibia y luego al agua fría. ¿Sí o no? Los que han ido a Churín han hecho eso. Elizabeth, ¿sí? O Joyce, no sé si han ido o solo conocen, ¿ya? Pero eso sucede, ¿no? Para adaptación de la temperatura corporal. Y también había una zona de vapor, es decir, lo que hoy día vendría a ser como una sauna, ¿ya? Como la sauna hoy en día. Estabas ahí, no sudabas y demás. Y otras cosas más tenían las termas, ¿no? Que se llamaban baños públicos, ¿no? Muy aparte de esto. Claro, por las ferritas que se calientan, ¿no? En este caso eran hornos. Acá no era geotermal, era por hornos. Ahora, con respecto a la pintura, bueno, la pintura romana ha quedado a nivel mural, felizmente, ¿no? Como pueden apreciar ahí. Y esto es una reminiscencia griega, o sea, para que se den cuenta de que los griegos sí eran grandes pintores. Los romanos imitaron la pintura griega. Felizmente sí ha quedado. Entonces, eran tan buenos pintores como escultores, ¿ah? Los griegos, ¿ah? Y felizmente en muchas casas, sobre todo en Pompeya, que fue sepultada por una erupción de un volcán, se encontraron estos murales y también los mosaicos, que podían ser de diseños geométricos o narrando historias o otro tipo de mitologías, por así decirlo, ¿no? Y son piecitas, si ustedes se dan cuenta, son piecitas de cerámica. Voy a aumentar el zoom para que vean. Miren, piecitas de cerámica puestas unas con otras que generan sombras, pliegues, brillo de los brazos, le dan cierta volumetría y todo lo demás. Ya se imaginarán cuánto tiempo habrá demorado en hacer todos estos mosaicos con esos trozos de cerámica que se llaman teselas, ¿ya? Teselas se llaman, con S, teselas. Y no solo en las paredes, ¿ah? Sobre todo en los pisos. Tú ingresabas a las casonas, a las domos, y la mayoría tenían mosaicos en los pisos, incluso con las iniciales de la familia y otros dibujos mitológicos y demás, ¿no? Para que vean el nivel y el grado de trabajo, ¿no? Que realizaban los romanos. Ahora, con respecto a la escultura, se va a utilizar bastante el retrato o el famoso busto, retrato busto, es decir, mitad de tórax hacia arriba, con el rostro del personaje, sea un emperador o sea un personaje importante, que hoy en día ya es normal, ¿no? El uso del busto. O el relieve que se utilizaba en tumbas, en templos o en diversos lugares, ¿no? Pero de influencia también griega. Los romanos no se hacían problemas, ¿eh? Llamaban a los griegos que eran expertos en esto y los hacían trabajar. Los romanos, como digo, son militares, entonces empezaban de todos los lugares a llamar personas que dominaban cierta técnica y les pagaban y hacían los trabajos. ¿Mm? Por eso es que no se conocen nombres oficiales de artistas romanos,
en la escultura, como sí lo hay en los griegos. ¿Mm? Bien, ahora, la decoración en Grecia y Roma. Bueno, hay mucha policromía desde antes de la aparición de Grecia, ¿ya? Como en Micenas o en Creta, ¿no? Que son culturas que no las hemos revisado, pero como verán, dentro de los diversos espacios va a haber bastante trabajo pictórico, de telas también, y mucho mobiliario y mosaico en el suelo. Ahorita vamos a ver mejor una imagen. Esto de aquí, ¿se acuerdan que hablamos de los listelos, ¿no? O de las cenefas que se utilizan hoy en día en los baños, en las cocinas. Bueno, estos diseños vienen pues de la antigüedad, ¿no? Y se utilizan con los romanos también en el trabajo de los relieves, como vemos aquí. ¿No? Figuras geométricas con figuras orgánicas. Y aquí viene el asunto. Miren, esta es una recreación de una casa y este es el comedor de hombres. Solo comían los hombres, el señor con sus amigos, las mujeres en el segundo piso o en la cocina. Así de machista era el mundo romano y griego. Miren todos los mosaicos. Y se comía reposado. No se comía en una silla con una mesa. Por más que existía la silla, pero no había mesa de comedor, sino unas mesitas, no se comía como comemos hoy. Se comía echado en un mueble que se llama el cliné, ahorita lo vamos a ver, reposado con el codo para el lado izquierdo, porque se dice que la digestión, cuando uno come reposado, medio inclinado hacia el lado izquierdo, hay una mejor digestión de los alimentos. Y como ven ahí, todos esos romanos que están ahí echados en ese espacio están reposados para el lado izquierdo, apoyándose en el codo con unas almohadas. Ahora, no vaya a ser que mañana le digan a su mamá o a alguien, o al esposo, o a la esposa, o a quien sea, pues tráeme la comida a mi cama. Porque el profesor me ha dicho que la digestión es buena para el lado izquierdo y como ya aprendí lo de Roma y Grecia, entonces creo que es mejor así, ¿no? Porque va a haber mejor digestión, ¿no? Y todo el mundo va a empezar a alucinarse griegos o romanos, ¿no? Y luego se va a poner un perejil en la oreja y y una sábana blanca y van a estar ahí, ¿no? Andando ahí como romanos o como griegos, ¿no? Esa era una forma de comer, nada más, ya, pero no es que van a andar ahora así, no a ese estilo, por así decirlo, ya. Pero así se comía en el mundo romano, ¿no? Pues la mamá le va a lanzar la chancla encima y se acabó todo, ¿no? Que vaya a la mesa y a comer, haga su desayuno y punto, tanta cosa, ¿no? Bueno, pues son tiempos así, ¿no? Bueno, en mobiliario tenemos las sillas o los clismos, ¿no? Miren esas patas abiertas con respaldares curvos que han quedado sobrevivido todavía. También están las ocladias, que son sillas en forma de tijera, no, o sea, plegables, que hasta el día de hoy lo utilizamos, ¿no? La ocladia. O el drifo, que viene a ser como una especie de banco bajo, ¿no? Una banqueta, ¿no? Con patas torneadas y que aparece también en los relieves, ¿no? Todo eso se conoce gracias a las pinturas y a los relieves o los trabajos esculturales, todo el mobiliario. Y esta silla de mármol, la proeda o tribuna, que era exclusivamente para personas importantes, sea en el Senado, sea en un teatro, o era la zona VIP, por así decirlo, no dentro de un teatro. Ahora, acá está, este es el cliné. ¿Ya? Acá están los cojines, una persona se apoyaba, ¿no? Del lado izquierdo y realizaban su alimentación. Las esclavas y esclavos le traían la comida, un poco más y le ponían en la boca, ¿no? Y ellos comían y conversaban, esa era la vida social.
mientras que la mujer estaba en el segundo piso, o cocinando, lavando, o hilando, o haciendo las tareas de la casa. Machismo 100%. Bueno, mesas y taburetes también, pero no han quedado muchos en realidad. Y acá está este espacio, llamado el triclinio, porque tiene 3 clinés. No siempre, el mínimo era 3 clinés, ¿ya? Pero en el triclinio podía haber más. Podía haber mucha mayor cantidad de gente con más clinés comiendo, reunidos, ¿ya? Ahora, en la decoración de Roma utilizaron bastante el color y la pintura mural que generaba efectos 3D. Esto de aquí, que da la sensación de que son piedras que sobresalen o de otro material, todo es plano en realidad. Incluso esto de aquí, la perspectiva, miren. Hay una cierta perspectiva. No sé si ustedes saben qué es la perspectiva. ¿Han escuchado hablar de la perspectiva? O el punto de fuga. ¿Sí? Ya. Estoy anotando las personas que están aportando, ¿ya? Por si acaso. Gracias a las personas que siguen aportando con sus comentarios. ¿Ya? Profesor, el Dime. punto de fuga es un punto en el que tú inicias para hacer un bosquejo, un dibujo, para que todo se base a ese punto. Es como Ujú. el centro en lo que basas a tu dibujo y es Ya. tu perspectiva, ¿sí? Digamos, es el ángulo al que tú vas a empezar a hacer. Ujú, así es. Sí. Hay dibujos de un punto de fuga, hay de 2 puntos de fuga, hay de 3 puntos de fuga también. Pero ojo, los romanos no conocían exactamente el tema de la perspectiva del punto de fuga, era muy incipiente, muy empírico. Recién la perspectiva del punto de fuga a nivel matemático o gráfico, que ustedes lo van a hacer en medios de expresión, aparece en el Renacimiento. Por ejemplo, miren esta imagen. ¿Esta pared tiene ventanas o no tiene ventanas? ¿Qué piensan ustedes? No, es un dibujo. Simula tener ventanas. Ya, No tiene ventanas. no tiene ventanas, ¿no? No, porque no tiene. Porque imaginemos que, no sé, perdón, imaginemos que imaginemos que Joyce le digo, Joyce, oye, un favor, ¿puedes mirar por la ventana si está pasando el panadero? Y va Joyce y de un cabezazo ahí y encima se cae la pintura, ¿no? Entonces, obviamente, en espacios reducidos, donde no hay iluminación, generaban esta especie de amplitud de espacios y de cierta iluminación que no existía. Incluso estas columnas toscanas que están aquí, que tienen sombra, son pinturas. Ustedes pasan la mano por aquí y todo es plano, ¿ah? No hay nada que se resalte lo llano del muro. Miren la imitación de piedra acá abajo también, ¿no? Entonces, eran unos expertos, así de simple, ¿no? Unos expertos en la pintura mural, ¿eh? Y el mosaico, como les había dicho. Pintura mural, mosaico. O sea, la decoración interior de la casa romana era un lujo para las familias que tenían dinero. No había ni un espacio que no tenga pintura o mosaico o mobiliarios y demás. Claro, un efecto tridimensional, ¿no? Y miren el mosaico aquí. O acá, miren esta recreación de un triclinio, con el mosaico en el suelo. Ahora, sillas. Otros tipos de sillas, los muebles, la silla curul. ¿Dónde han escuchado el término curul ustedes? A ver. Actualmente, hoy en día. Sí lo han oído, ¿sí o no? En el Congreso, ¿no? En el Congreso, ¿no? El curul. Pero el curul ya no es así, ¿no? Esta era la silla donde se sentaban los senadores romanos, ¿ya? De ahí viene el término curul para
el escaño, ¿no? El espacio donde se sientan pues los congresistas de hoy día. También está la silla mimbre, que es una creación también, bueno, se utilizó bastante en el mundo romano, que hasta el día de hoy se utiliza el mimbre. ¿Ya? El mimbre y las sillas curules. ¿Mm? Ahora ya sabes, Danitz, de dónde viene el término curul. ¿Ya? Como se aprende bastante, ¿no? Cuando la comida era para una mayor cantidad de personas y quizás de otro rango, tal vez no lo sabemos, también se comía en estos mobiliarios, los lectus, ¿ya? En donde casi se acercaban a ellos, era como un autoservicio. O sea, no era para gente de dinero, sino para clase media, pero igual ven que están reposados para el lado izquierdo, por el tema de la digestión, ¿ya? Y ahí estaban comiendo ahí, ¿no? O sea, de todas maneras comían echados, pues, ¿no? O inclinados, ¿no? Definitivamente pasaba eso. Y esta es una recreación en 3D. Miren el mosaico, las pinturas murales, el triclinio, ¿no? Los jardines, las piletas, estatuas, las tejas, también utilizaba bastante las tejas. Sí, puede ser una buena vida en Roma, ¿no? Todo el mundo quería estar ahí. ¿Mm? Pintura mural, los mobiliarios. Y estos son restos originales de Clinés, que han sido encontrados seguramente en la ciudad de Pompeya, ¿no? Como verán, ahí están los armazones de madera y encima ya iban las colchonetas o los cojines y demás para que la persona se pueda apoyar, ¿no? También había muebles para sus dioses como altares de madera, ¿no? Que estaban dentro de las casas, ¿no? Ahora, las aplicaciones en el diseño. Bueno, actualmente Grecia hoy día no utiliza mucho, si se dan cuenta, el tema griego antiguo, ¿no? No están viendo acá columnas, ni órdenes, ni pinturas murales, ¿no? Es muy mediterráneo el diseño arquitectónico actual griego, ¿no? Mucho blanco y mucho azul. Quizás lo que se rescata más es el azul de lo griego quizás. Y el blanco por el tema del mármol podría ser, pero más allá de eso todo lo demás es muy occidental, salvo algunos elementos que funcionan como mobiliario pero que nacen del suelo. Son mobiliarios bajos, ¿no? Pero en realidad más que todo es una arquitectura mediterránea que se aleja bastante de lo que fue la arquitectura griega antigua, definitivamente, si se dan cuenta, ¿no? Es una arquitectura más marina, más marítima, por así decirlo, por los colores, ¿no? Eso ustedes ya lo van a ver en fundamentos, el tema de los colores. Ciertos mobiliarios bajos de todas maneras, pero que no recuerdan mucho quizás a lo que pudo haber sido la vivienda griega antiguamente, ¿no? No necesariamente, ¿ya? Pero eso es lo que hay hoy en día en Grecia. La mayoría de islas griegas y las casas que están ¿no? al borde del mar, ¿no? Tienen este tipo, esta conformación, pues típico de las casas de playa. ¿Mm? Mucho color blanco, ¿no? Mucho estuco también, no es netamente ortogonal o plano, no tiene formas curvas, un acabado muy rústico, ¿no? Algunos mobiliarios de madera que nos podrían recordar a la Grecia antigua, combinados con mobiliarios más actuales. ¿Mm? En cambio, en Roma, la aplicación del diseño romano sí hay en mayor cantidad por el mobiliario, ¿no? Miren, acá está el cliné, ¿no? Que ahora parece un cliné en realidad, pero no lo es una tumbona, ¿no? Con unas sillas romanas, de influencia romana, ¿no? Pero tampoco lleguemos a algo literal, ¿no? Poner esto y decir que es romano, eh, tampoco pero no se pasen, pues, ¿no? O sea, a ver, ¿quién me dice qué tipo de orden es?
por el capitel. A ver, los oigo. ¿Qué tipo de orden o qué tipo de columna es? Jónico, nadie más responde. ¿Y por qué jónico? ¿Por qué es jónico? A ver. No, Michael, no, no tiene nada que ver. Las volutas. La rigidez, no, nada. Eso es dórico. El dórico representa al hombre. Jónico a la mujer. Las volutas. ¿Ya? Esa forma ondulada se llama volutas. Y obviamente la decoración en ovas, ¿no? Que está ahí. Las volutas, no se olviden. Entonces, obviamente, ¿no? No podemos ser literales, ¿no? Definitivamente no hay que ser literal para decir, mira, acá tengo mi sala romana, porque tengo mis columnas jónicas y se acabó. Y el mobiliario es totalmente diferente y atípico al espacio que estás trabajando. Tampoco no es así. Acá sí más o menos porque la casa tiene un aire clásico, algunos mobiliarios también, y estas columnas toscanas se mimetizan con el marco. Y miren, acá hay unos adornos, incluso con dorados, que recuerdan bastante a las partes altas de los templos romanos, ¿no? Entonces, acá hay un mejor trabajo, por así decirlo, ¿no? De interiores con una influencia clásica. Bien, ¿qué podemos concluir hasta entonces? Hasta aquí, a ver, voy a preguntar, ¿ya? Hay personas que responden constantemente, pero yo voy a preguntar ahora. A ver, Alisa, te escuchamos. ¿Qué puedes rescatar del mundo griego? No está Lisa. Ángeles Brigitte, a ver, te escuchamos. La misma pregunta. Tampoco está. Danitza, te escuchamos. ¿Qué puedes rescatar del mundo griego? A ver. Bueno, el mundo griego aportó mucho en la arquitectura, como recalqué en otras, en la otra vez, por su religión, por su creencia en los dioses, por la admiración y lo sobrevalorado que tenían sobre el cuerpo humano, sobre cómo deberían ser las formas y lo que eran, y su arquitectura, que es muy minuciosa tanto en los muros, en sus cornisas, en sus detalles. Uh-huh. Ok, gracias. A ver, Elizabeth, Diana, te escuchamos. Bueno, como dijo mi compañera, ¿no? Su escultura, su arte, lo que es escultura, el arte, cómo hicieron los ladrillos también. Bueno, yo puse también que ellos aportaron también en lo que es Juegos Olímpicos en su época. Ok, gracias. Paola levantó la mano. A ver, te escuchamos. Sí, profesor. Buenas noches. Buenas noches. También por el tema ellos usaban antes la madera, comenzaron con madera y luego empezaron a usar el mármol, ¿no? Que es una piedra que ahora para las casas es muy bonita. Eso, ¿no? La madera, el mármol, que se convirtió en mármol y por el desarrollo de su arquitectura. Uh-huh. Muy bien, gracias. Farid. No está. Bien. Seguimos. Gabriela Melisa. Sí, profesor, buenas noches. A ver, para ti, ¿qué es lo Bueno, más resaltante del mundo griego? ay, como lo dije antes, profesor, las culturas, ¿no? Creo que hasta ahorita, incluso en los museos le tomamos bastante importancia a las culturas. Uh-huh. Y como dijeron también anteriormente, ¿no? Que se fijaban más así en los detalles y
lo que hacían también en los muros, ¿no? Eran consecutivos también las imágenes que ellos dejaban, ¿no? Ahí en las paredes. Ok, gracias. Isaac, Sí, profesor, buenas noches. ¿qué aportes puedes dar de Grecia? Como dice mi compañera, las esculturas que lo hacían a detalle, también las columnas que tenían diferentes significados, por decir. Y la arquitectura, que sabían cómo utilizar las ilusiones ópticas para que todo no se vea, como usted dijo, como si el techo se cayera o así diferente. Ok, muchas gracias. Iván, A mi profesor. sí. Bueno, sobre la diferencia que existe del salto del pensamiento más antiguo, ¿no? Del egipcio al griego, es que ya sus representaciones de los dioses ya no son como animales, ¿no? Sus representaciones son ya más humanas y esa es una característica principal en su cultura, ¿no? Y también es la reflexión sobre el humanismo, ¿no? Y que llevó a concretar la democracia y otras virtudes que crearon los griegos. Ok, gracias. Jenny María, ahora pregunto sobre Roma. ¿Qué puedes rescatar de Roma, de lo que hemos visto? No está Jenny María. Bien. Lucía Allison. Aquí estoy, profesor. A ver, Lucía, de Roma, ¿qué puedes rescatar? A ver. Bueno, en Roma podemos rescatar las arquitecturas, ¿no? Los circos, ¿no? Los combates que había y todo referente a ello. Ok. Michael William. Sí, aquí estoy, profesor. A ver. Sobre el aporte para Roma, ¿verdad? De Roma. Mencionado, por ejemplo, de la diferencia de lo que es un anfiteatro, donde van a ir gladiadores que van a pelear entre ellos, ¿no? Entre gladiadores o también con animales, y también la diferencia con lo que es un circo en la época romana, que es más que nada la carrera de caballos con carreta, ¿no? Y que normalmente suele ser a muerte. Ok, gracias. Patricia. Candy. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bueno, más que nada, su arquitectura, ¿no? En la cultura romana, la arquitectura tiene esa forma, como crear 16 pisos en el Coliseo, es de admirar. Y su arte era etrusco, muy fluido. Sus arcos que tenían, tiene una arquitectura muy distinta a las otras y la manera como tratan de impregnar su momento de la guerra en sus esculturas. Ok. Dijiste algo de etrusco. ¿Qué tiene que ver lo etrusco aquí? La manera especial de su arquitectura. Ya, ok, gracias. Rosalind Edith. Sí, profesor, buenas noches. A ver, ¿qué nos rescatas Eh, de Roma? de Roma. Ok, la arquitectura más que todo, ¿no? Porque el empleo que representaron, la creatividad que tuvieron para realizar ese tipo de esculturas impresionantes, ¿no? Ok, gracias. Shirley Mayuri.
Aquí está el profesor. Shirley, siempre. Esa Lo que vocecita. pasa es que Mm, lo que se destaca de Roma es su arquitectura, mm. y, pero que eran con autores desconocidos, porque ya que ellos le pagaban para que puedan hacer, Roma le pagaba a lo que sabían hacer de una figura, de la arquitectura. Ya. Ok, muy bien, gracias. Verónica, Alejandra. Sí, ¿me escucha? Te escuchamos, Verónica. Aló. Sobre la cultura romana, rescato también sobre lo que es arquitectura, también sus columnas y cómo sí hablaban sobre la belleza y, y sus tres columnas, el que dijo Ok, Verónica, gracias. único y Verónica es Anonymous, o no sale nada en la foto, hay una mancha gris ahí. Víctor Bernardo. Buenas noches, profesor. A Igual de ver. Roma. Sí, de Roma. Como mencionaron, era el tema del circo, el teatro, como hizo mención al tema de Ben-Hur, que hacían carreras de caballos con carrozas, el tema de la arquitectura, pero se desconoce de algún artista conocido en Roma, ¿no? Porque lo general era que contrataban a griegos que eran expertos en estos temas de construcción, pinturas. Ok, gracias. Sanja, a ver, te escuchamos, delegada. Sanja. No está la delegada. Gabriela Romero. Profe, aquí estoy. A ver, Sanja. ¿Qué hace Sanja? De Roma. Sí. Nada, profe, no funcionaba mi micrófono. Ah, ya. A ver, de Roma, ¿qué Pero puedes rescatar? Hay algo que hasta ahora no mencionan que es importante. La última parte. creo que lo más importante son los murales, la arquitectura también y la pintura. Ok, los murales. Bueno, los murales. Los murales, ¿no? Y hay algo más que falta. A ver quién. A ver, ¿dónde está Claudia Romero? Claudia Romero, Gabriela Romero. ¿Ya me respondió? Sí. A ver, quiere hablar Elizabeth. Te escuchamos, Elizabeth. Sí, profesor. Quiero rescatar también el... ¿Qué es eso? ¿Un lobo? ¿Un lobo? que los ¿Qué mozos... pasa? No. ¿De dónde te comunicas? ¿De un bosque? ¿Qué miedo? ¿De Transilvania? No, no he sido yo. Disculpe. De los mosaicos que se elaboraban, ¿no? Con piezas de cerámicos muy pequeños y así podían formar los dibujos. También de la forma de cómo ellos pintaban para dar un efecto tridimensional. El retrato, el busto, la forma de cómo ellos comían, ¿no? Inclinados. Ya. En cuanto al mobiliario también, ¿no? Las sillas, los tipos de sillas. Básicamente eso era. Ok, muy bien, finalizamos. Y que inventaron el cemento también, ¿no? El cemento, muy bien. Julia Inés, a ver, te escuchamos, ya que la delegada no anda donde andará Gabriela. A ver, Julia Inés, nada, ¿qué pasó? Ya no quiero hablar. No, Dani, aquí estoy. ya, te escucho. Estoy aquí. Ok, de la arquitectura, pues la manera en que era, ¿no? Arquitrabada, también utilizaban los arcos bóvedas, los dos nuevos órdenes, toscano y compuesto, eran edificaciones grandes, acorde al uso que se le iba a dar.
La pintura, los murales que eran los mejores, excelentes en las piezas que daban, los mosaicos también igualmente, y bueno, lo del mobiliario, ¿no? Que aún se utiliza para el diseño. Ok, muchas gracias. Danitza, ¿algo que quieras agregar? Mm, Sí, profesor. Bueno, yo creo que algo muy conocido en la cultura romana son sus baños. Tenían una obsesión con los baños. Su creación más grande son sus baños, que son los baños romanos, y tenían eso de tener bastante campo en sus patios, por lo mismo que hacían, eran muy excéntricos en sus fiestas, porque también son muy conocidas las fiestas romanas. Y ellos veían mucho eso de la apreciación, de la belleza, también los cuerpos y todo eso. Ok, muchas gracias. Finalizamos con Gabriela Melissa, la delegada, ¿está? Sí, estoy, profesor. A ver, ¿qué pasó, Gabriela? Te estamos llamando. A ver, No, sino que estaba llorando. ¿estabas llorando? Mi bebé estaba llorando. Ah, ya. Ah, ya. Ah, ya, se entiende. ¿Qué puedes rescatar de Roma ya para finalizar? De Roma. Ah, ay, a ver, a ver. No se ha escuchado Ay, en la clase. sí, había comentado en la clase acerca de los baños, así como me había dicho mi compañera, también ay, ¿cómo se llama? Esa posición, ¿cómo se paraban? Contraposto. Eh, que decía que sí, que los griegos, bueno, adoptaban esa posición, ¿no? También sobre sus columnas que tenían, eran tres tipos, eran dórico, jónico, iónico y Jónico. corintio. Jónico y corintio. Ah, iónico. Jónico no, jónico. Ya. Ok, Claro gracias. que eran características muy importantes, ¿no? Muy bien. Sí, ahorita ya vamos a terminar. Ya. Muy bien, listo. Entonces ahora sí, vamos, pueden bajar su manito, gracias. La tarea. Bien, ya hemos hecho el debate. En el aula virtual, ¿ya? Y está escrito ahí mismo también, pero les voy a explicar. Van a hacer un boceto del marco de un espejo. Ya escuchen bien, ¿eh? El espejo puede ser circular, elíptico, cuadrado, rectangular, como quieran, triangular, no lo sé. La cosa es que el diseño, ¿ya? Esa imagen es un ejemplo de un boceto. El diseño del marco de ese espejo tiene que tener influencia griega o romana o grecorromana, como quieran. Ya lo hacen a mano, en un papel, lo pintan, ¿no? Le toman fotos, lo escanean como quieran, lo ponen en un Word o un PPT y lo suben al aula virtual. En caso que no puedan subir al aula virtual, lo envían a mi correo. ¿Ya? Ese es el trabajo. ¿Quedó claro ese trabajo? Sí, profesor. ¿Sí? Delegadas. ¿Puedes repetir las características? Foro, profesor. ¿Puedes repetir de nuevo, por favor? Ya, voy a repetir de nuevo. Van a diseñar el marco y en el foro también está descrito, ya, el marco de un espejo. El tamaño es como quieran ustedes, no tiene que ver mucha cosa ahí. Con tal que se vea el diseño, ¿ya? El marco de un espejo con características griegas o romanas que se hayan visto en el arte o la arquitectura, ¿ya? Griego o romano o grecorromano, como quieran. ¿Ya? ¿Ya? ¿Entendieron? Profesor, ¿es Dime. griego o romano o griego y romano? Los Griego dos o combinados. romano o grecorromano, como quieran. Pueden combinarlo. Correcto. ¿Ya?
Ahora sí quedó claro. Ya. Fecha de entrega, ya saben, hasta mitad a mediodía del día jueves que viene. No demoren. Y hay personas que deben trabajo. Ya les he enviado un correo masivo a todas las personas que deben trabajos. Ya, por favor, no se atrasen. Profesor, una consulta antes de finalizar la clase. La siguiente semana entendemos que son evaluaciones. ¿Cómo es que se va a dar la evaluación? ¿Virtual, escrita, práctica? No, no va a ser escrita. La evaluación obviamente siempre va a ser oral. Se va a ir acumulando puntos y se va a promediar con las notas de los trabajos anteriores. Por eso que si ustedes tienen un 0 en trabajos anteriores, su promedio de la evaluación continua 1 se va al tacho. No entiendo. Ya, por eso es importante. Yo promedio todas las notas. ¿Ya? Así que por favor, si tienen trabajos, apúrense. Si no te ha llegado ningún mensaje, es porque quizás no has presentado ningún trabajo, Alisa. Hasta ahora. Al contrario. ¿No? O tal vez si has presentado todo. Tendría que ver tu apellido en mi acta. Si han presentado todo, no les ha llegado ni un correo. Porque yo he enviado a las personas que han presentado 1 o 2 trabajos. ¿Ya? Alisa, si no has entregado ninguno, apúrate. Por eso es que no te he enviado nada. Tienes 3 ceros hasta ahorita entonces. ¿Ya? ¿Ya? Ok. ¿Ya? Entonces, por favor. ¿Ya? Obviamente las personas que no les han llegado nada es porque tienen... Apaguen ese audio, gracias. ¿Ya? Dime, Danitza. El profesor, una consulta, de los trabajos que ya hemos entregado, ¿dónde podemos visualizar las notas? ¿O usted nos va a mandar la nota de cada trabajo? Las notas, al final yo les voy a decir el promedio de la evaluación continua. Las únicas notas que aparecen en el aula virtual son cuando suben archivos, porque ahí se pone la nota. Y también yo le pongo en mi Excel. Pero por ejemplo, las notas en el foro no se pone la nota, pero yo sí pongo la nota en mi Excel. La nota del cuadro comparativo también la pongo en mi Excel de acuerdo a lo que envían ustedes. Y así. Van bien en notas. Hay trabajos que sí deben mejorar para los siguientes trabajos. Otros trabajos que sí están bien hechos y demás. ¿Ya? Pero obviamente, persona que no entrega nada tiene 0. ¿Ya? Entonces yo he enviado correos a las personas que al menos han enviado un trabajo. Hay gente que no ha enviado ningún trabajo porque no sé si están o no están en el curso, si vienen o no vienen. No les he enviado el correo. Pero esas personas saben que tienen trabajos pendientes de todas maneras. Entonces tienen que apurarse. ¿Cuáles son los trabajos pendientes? Foro de la semana 1, foro de la semana 2, y en la semana 2 hay un cuadro comparativo del arte y arquitectura de Mesopotamia y Persia. Y si no, contáctense con las delegadas. Ellas saben los trabajos. Tienen su grupo de WhatsApp y demás. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, apúrense. El hecho de que se haya matriculado tarde no indica que vamos a esperar pues un mes para esperar los trabajos. ¿Ya? Sino ponerse al día instantáneamente. Y ahí tienen a la delegada o delegadas de sus secciones y que les agreguen al WhatsApp y demás. Cualquier consulta está ahí. Y además ya saben mi correo también. Entonces, por favor, más responsabilidad. Ya vamos a llegar a la 4ª semana. Más el día de hoy ya son 4 trabajos. La semana que viene son 2 trabajos más. Ya serían 6. Y ahorita hay gente que tiene 0 trabajos. No sé si es porque se matricularon tarde, que se puede entender. Pero eso es a la siguiente semana. Ya estamos en la 3ª semana. O personas que se han matriculado mucho más antes y simplemente no han presentado ningún trabajo. Y lamentablemente voy a tener que promediar lo que sale así, ¿no? Ya, así que por favor, apúrense. Muy bien, entonces ahí quedamos con esto, para que se puedan retirar.
ya con esta sesión de Lima Centro y ATE, ¿no? De la semana número 3, Historia del Arte, CCM, agosto. ¿Si hay alguna pregunta? ¿Alguna más? Antes de retirarnos. Ninguna. Bien, buenas noches entonces. Pueden retirarse. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hagan las tareas. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego. Verónica Anonymous ya se fue. Profesor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Antes, antes que me vaya, por si acaso le envío un correo, ahí al institucional. Ya luego lo voy a revisar. Sí, Luego lo voy a profesor, muchas revisar. gracias. Ya, ok. Hasta luego, pues. Hasta luego. Muy bien. Se han quedado por ahí, se han fugado, creo, ¿ah?